Buenos días. Empezamos entonces la clase, la primera clase de verdad de programación orientada a objetos y programación en Java. Antes de empezar a ver el tema que tenéis colgado en el campus virtual, os vamos a ver un poquito el campus virtual. Os voy a enseñar cómo bajar el JDK de Java y en la versión 8 vamos a utilizar y el Eclipse, pero quería, a ver, voy a compartir un momentito mi pantalla, dame un segundo. Voy a compartir de momento toda mi pantalla y después ya me centraré en compartir el PowerPoint para dar la teoría. Bueno, pues en teoría deberíais estar viendo. Aquí ponéis JDK 11. No, nosotros vamos a ver el JDK 8. Sabéis que Java lo desarrolló la empresa Sun Microsystems y hasta la versión 8, la versión 8 tuvo ya un montón de cambios, incluyendo los lambdas que permiten incluso a Java hacer algo parecido a la programación funcional. Y después compró Oracle, la misma empresa de la base de datos, que no tenía un entorno de desarrollo serio, compró Sun Microsystems, incluyendo el lenguaje Java, y ha empezado a hacer un montón de versiones, pero con cambios muy menores. La versión que incluye cambios gordos es la versión 8, que es la que vamos a utilizar. La versión 11, hasta la versión 11 está instalada en los laboratorios, pero los profesores de la asignatura, entre todos hemos dicho o hemos acordado que la versión 8 es suficiente, además está instalada seguro, no va a tener nunca problemas de licencia, porque entonces era completamente gratuita y es súper completa, de sobra para lo que vamos a hacer nosotros en esta asignatura. Bueno, entonces quería empezar enseñándoos un poquito la página, el campus virtual, nuestra asignatura del doble grado de tecnología de la programación. Entiendo que lo estáis viendo bien, creo que sí. Bueno, en material docente tenéis todos los temas de teoría. Hoy vamos a empezar el tema 1. Los podéis seguir también a la vez que los estoy contando por esta sesión de Collaborate. Las transparencias del tema 1 es lo que vamos a contar hoy. Las prácticas todavía solamente tenéis la práctica 0, pero antes de que acabemos la práctica 0, que la vamos a hacer online el próximo jueves, y ya empezaremos la semana siguiente, o sea, dentro de 2 semanas, a hacer prácticas en laboratorio. Ya tendréis colgada la primera práctica 1, que os anticipo que será algo parecido a matar vampiros o que nos invadan. Esto es un Tower Defense. En la pestaña herramientas de desarrollo veis que, bueno, aquí tenemos una errata, tenemos el enlace de Java SE 10. En realidad ahora veremos que el JDK o Java Development Kit que debéis bajaros es el 8. Y como editor compilador, como no queréis hacerlo con Notepad, estar compilando a mano con JavaC del fichero .java, que es el código fuente, que se cree el .class, y poner el .class en una variable del sistema que se llama classPath, y luego poner una línea de comandos Java y como se llame el fichero, esta vez ya sin .class, entendemos que el intérprete Java, que es el que ejecuta programas Java, ya ejecuta un .class, o si ponéis -jar, un .jar. Si queréis lo podemos hacer una vez por línea de comandos, pero bueno, enseguida nos pasaremos al Eclipse, que es el que tenéis que bajaros. Para bajaros el Eclipse, os metéis en un Google y escribís Eclipse. El Eclipse es un IDE, y el que tenéis que bajaros es el Eclipse IDE for Java Developers. Hay varios Eclipse IDE. Los IDE son programas que nos van a ayudar a organizar nuestras clases, no tener que estar editándolos con editores de texto,
A ver, parece que hay alguien que ha dicho algo. Un segundo. Una pregunta. La última versión de Eclipse solo te deja usar el JDK. Podéis sí coger una versión anterior de Eclipse. Si queréis usar JDK 11, bueno, nosotros hemos acordado que la 8. Mejor Windows o Mac. Pues mira, lo podéis instalar tanto en Windows como en Mac, el sistema operativo que tengáis. ¿Es el Eclipse Luna? No, podéis instalar, hay varios Eclipses. Veis que ahí tenéis un montón de versiones de Eclipse, es verdad que tienen nombres de planetas. Pero bueno, de momento lo importante es que os bajéis un Eclipse IDE for Java Developers. Para hacer la práctica de hoy, me da igual que sea la versión 11, pero la práctica, luego ya os enseñaré a cambiar las propiedades de los proyectos. Podéis tener varios JDKs instalados y elegir con cuál queréis compilar. ¿Por qué es importante que sea la 8? Pues sobre todo para cuando llevéis la práctica en laboratorio, o me lo mandéis a mí, que solo me tenéis que mandar una carpeta que se llama SRC, donde va a ir el source, todo eso os lo voy a explicar dentro de un ratito. Pues yo lo pondré en mi Eclipse y podré ver vuestros programas. Hay un Eclipse IDE for Enterprise, este no hace falta, este tiene ya muchas más cosas, conectores a bases de datos, a oracles. No hace falta el Enterprise para lo que vamos a hacer nosotros. Es el Eclipse IDE for Java Developers. Si alguien tiene ya el Eclipse para C++, pues este estaba muy bien para el año pasado, que programabais en C++, para este año no nos vale. El de C++ no nos vale, el que nos vale es el Eclipse IDE for Java Developers. El de PHP, sabéis que esto es para programación en el servidor, que las páginas web puedan hacer consultitas y luego eso ejecuta un programa en el servidor que normalmente accede a bases de datos. La base de datos nos da los datos, los ponemos en forma de HTML, nos los mandan al cliente. Eso es para la asignatura más bien de programación web, no para la introducción a orientación a objetos. Para JavaScript, pues tampoco. Bueno, veis que tenéis un montón de eclipses. Ya me repito por última vez, ir bajando, si os he hecho ya, Eclipse IDE for Java Developers. Pero el Eclipse no es el compilador que vais a usar es el JDK 8 Java SE Development Kit. Hay varios tipos de Java. El SE Development Kit versión 8 os lleva a la página de Oracle. Oracle, como compró Sun, ahora mismo es la propietaria también del lenguaje Java. Y aquí tenéis también un montón de JDKs para todos los sistemas operativos, para Linux, para Mac, para Sun Solaris, que son Unix, para Windows. Es posible que os haga registraros en la página de Oracle. Bueno, pues si os lo pide, pues os registráis. Os vais aquí a descargas. Fijaros que la última versión es la 15. Esta no os la aconsejo. Bajaros a la Java SE Software Edition versión 8. ¿De acuerdo? Para el sistema operativo que tengáis en vuestra casa. Voy a ver si hay alguna duda. ¿Los laboratorios son Windows? Sí, en los laboratorios tenéis Windows, pero una de las características de Java es que es multiplataforma. Entonces, lo importante es el código fuente. Yo, por ejemplo, lo tengo aquí un Mac, pero me puedo llevar al laboratorio toda la carpeta de código, la pongo en un proyecto de Eclipse. Sí, bajaros el JDK 8, si tu PC tiene sistema operativo Windows, pues sí, para Windows. Y si tu Windows direcciona la memoria con 64 bits, que sería lo normal, si no lo estás seguro, puedes ir a panel de control, sistema, y si seguramente tu Windows direcciona con 64 bits, pues ese es el JDK que te tienes que bajar. El que tenga Mac en su casa, pues que se baje el JDK para Mac. ¿De acuerdo? Lo mismo Eclipse. Eclipse, vamos a meternos aquí un poquito. Aquí venía, tenéis para Windows, para Mac y para Linux. Cualquiera de ellos nos vale. Pero sí, efectivamente en el laboratorio hay Windows, pero eso no es lo importante, porque lo importante es el código fuente, que es una carpetita SRC.
partir de esa carpeta habrá subcarpetas que serán los pacajes. Todavía no os he contado nada de qué serán pacajes, pero en breve lo iremos viendo. Y dentro de los pacajes estarán los .java, los ficheritos de texto .java, que se llamarán igual que las clases que contienen el código. A ver, que me parece que estáis preguntando más. Me gusta que preguntéis, me gusta que la clase sea interactiva. Entonces, descargamos la versión antigua de Eclipse que sea compatible con JDK 8. Pues sí, eso, perfecto. Igual para hacer una primera clasecita no nos hace falta, porque además creo que las últimas versiones de Eclipse incluyen un JDK. Bueno, pues quizás eso sea lo más rápido, pero luego además, si os tenéis que descargar un JDK, a ver, ¿qué diferencia entre el JDK y el OpenJDK? Pues el JDK oficial es el de Oracle. Ese es el oficial. El de Oracle, os repito que las últimas versiones incluso les han puesto cositas con licencias. Tienen, por ejemplo, conectores a Oracle y cosas así que son ya propietarios de Oracle. Mientras que el OpenJDK pues nunca te va a dar ningún problema de licencia, pero quizá no tenga esos conectores propietarios a algunas bases de datos, como por ejemplo pueda ser Oracle. Para nuestra asignatura, pues el OpenJDK también nos valdría. A no ser que empecemos a utilizar cosas, en realidad para la versión 8 lo normal es que no tuvieseis ningún problema, pero eso es lo normal. Mi consejo, que os bajéis el JDK 8, en realidad todavía no era de Oracle, ese no da ningún problema, ese es el que está instalado en el laboratorio. En realidad, repito, si tenéis el OpenJDK, ese no es de Oracle, nunca tendrá problemas de licencia, pero vete a saber si estáis utilizando alguna cosa. En realidad sí debería ser estándar y sí debería funcionar. ¿Dónde encontréis la versión JDK 8? Vamos a ver, el JDK es independiente del Eclipse. Pone aquí la pregunta, estoy leyendo a Mauro, creo que estáis viendo también el chat, ¿verdad? Igual que yo. Vamos a ver, el JDK es el Java Development Kit, que contiene el JR, que es el Java Runtime Environment, lo que os instaláis para jugar al Minecraft, por ejemplo, que es un .jar. Es decir, para ejecutar programas en Java necesitáis el JRE, Java Runtime Environment. El que solo quiere jugar al Minecraft no se instala el JDK. El JDK incluye al JRE, es decir, es una máquina virtual de Java que permite ejecutar programas Java, .class o .jar, y además incluye JavaC, que es el compilador, Javadoc y otras herramientas que necesita el desarrollador, que por supuesto también va a ejecutar luego sus programas. Incluye el JRE y más cosas, y por lo menos el JavaC, el compilador, Javadoc, que es una herramienta que tendrá en HTML para que lo veáis en un navegador web. Luego la descripción de las clases, los métodos, los comentarios que habéis puesto para el Javadoc de qué hace cada método y todo en una página web para documentar los métodos luego podéis decir, por ejemplo, solo los públicos o vosotros decidís cuáles de una clase en una página web. Entonces, repito, por un lado tenéis el JDK, ya podéis hacer programas Java, pero bueno, con un editor de texto, compilando por línea de comando, javac, mi clase.java, sí, eso crea el .class y luego Java para ejecutar, también por comando. El Eclipse es un IDE que nos facilita todo eso, la edición. Además, cuando hay problemas de compilación, pues te lo pone en rojito, te pone unas X en rojito que te dice cuál es el problema, incluso luego das botón derecho y dices, oye, que me falta importar este pacaje de clases, incluso te puede generar ese código, te genera un montón de código además automático. Bueno, pues ahora quiero añadir el método equals para comparar objetos de mi clase. Botón derecho, generate código, source, y te añade constructores, te ayuda muchísimo a programar. Entonces, pues es muchísimo más sencillo.
¿Vale? ¿Más dudas? Si queréis bajaros el Eclipse IDE for Java Developers, por si habéis llegado tarde, y el Java y el JDK 8, que es el que vamos a usar y que seguro que está instalado en los laboratorios. A ver, Beatriz, tenemos que instalar todo ya para esta clase o podemos hacerlo esta tarde. Bueno, yo ahora voy a dar la teoría y la voy a dar todo seguido porque tenemos 2 horas, así acabamos un poquito antes. Y al final de este tema hay alguna clase que podemos empezar a hacer. Yo lo voy a hacer ahora como demo. Entonces, si lo queréis hacer esta tarde, estupendo. Pero, sí, no es obligatorio que lo hagáis ahora. Pero ya os voy a poner algún pequeño reto antes de incluso de la práctica 0, sería la práctica -1. Y que no se va a pedir ni siquiera la práctica 0, que sí la podéis subir, pero esa ni siquiera se va a evaluar. Pero para que podáis, si queréis, de forma voluntaria, no os voy a obligar, ir haciendo unas clasecitas. Os hablaré en cuanto tengamos, luego os hago una demo, ¿no? Desde qué es el Workspace, que es una carpeta de vuestro sistema operativo. Si tenéis Windows, de vuestro Windows, una carpetita de Windows. Si es Linux, una ruta. En el Workspace crearemos los proyectos. En los proyectos os contaré dónde está el código fuente, que será una subcarpeta src de source o código fuente, otra /bin, donde estarán ya los .class. Y a partir de ahí los pacajes, y dentro de los pacajes, que también serán subcarpetas, ya tendréis pues el código. Y lo mismo en el /bin para los .class, que sería ya lo que en Java llamamos el bytecode ejecutable. Ni siquiera decimos ejecutable, decimos interpretable en cualquier máquina virtual de Java, es decir, en cualquier sistema operativo que tenga al menos un JRE, un Java Runtime Environment, instalado. Si tenéis el JDK, pues también ya tenéis el JRE incluido. A ver, me parece que estoy oyendo que hay más cositas en el chat. Me encanta que me interrumpáis, para eso es una clase virtual. Tenéis que instalar, si tengo máquina virtual de Windows, máquina virtual de Java para Windows, no es máquina virtual de Windows. Debería funcionar bien. Lo que quiere decir que tienes el Windows virtualizado en un VMware o un VirtualBox. Bueno, pues si es un Windows, pues aunque sea virtualizado, perfecto, te instalas el Eclipse IDE for Java Developers en tu Windows virtualizado y tu JDK de Java versión 8. Partición de disco. Bueno, es independiente que de las particiones de disco. Tú tienes un Windows, pues te instalas estas dos cositas. Ya me estoy repitiendo, ¿verdad? Eclipse IDE for Java Developers y Java SE JDK versión 8. ¿Vale? En todo caso, yo ya lo tengo instalado, luego os hago una pequeña demo. Vamos a empezar el tema de introducción a la programación orientada a objetos. Ese tema que tenéis antes. Bueno, sí, voy a acabar de contaros entonces la asignatura en el campus virtual. Aquí se os dice que vamos a usar Java 8. Cuidado con este enlace que puede estar mal, el de que os puede mandar al 10. Bueno, pues os instaléis el 8. ¿El 10 también os serviría? Pues sí, también os serviría. También está instalado en el laboratorio. Pero con el 8 no os sobra. Y el Eclipse. Y luego tendréis una carpetita de exámenes y notas donde os colgaré las notas de febrero, del examen extraordinario, y tenéis también colgados algunos enunciados de exámenes de otros años. Entonces, de momento, material docente, transparencias del tema 1, introducción a la programación orientada a objetos. Voy a compartir directamente mi PowerPoint, que seguramente se vea mejor que esta especie de fractal que pasa cuando comparto la carpeta mi escritorio y tengo el Collaborate abierto y por eso se replica hasta el infinito. Comparto contenido.
Así veis cómo es el Collaborate. Además, compartir pantalla. Creo que vosotros no podéis compartir pantalla. Si en algún momento tenéis un problema para instalación, para un problema con alguna clase, se me está ocurriendo que, sobre todo en los laboratorios virtuales, puedo abrir además una sesión de Google Meets. Os digo cómo se llama la sesión, os metéis y ahí sí podréis compartir pantalla y yo puedo ver qué estáis haciendo, vuestro código, qué problema tenéis y poder ayudaros también virtualmente, por lo menos con las primeras clases. Entonces voy a compartir aplicación. ¿Por qué no puedo? Pues tengo que dejar de compartir primero mi escritorio. Comparto aplicación. El PowerPoint. ¿Vale? ¿Todo el mundo preparado? Para empezar ya de verdad la asignatura. De vez en cuando voy a ir mirando el chat, así que por favor, preguntar, interrumpirme. Si también podéis usar el micrófono. Muy bien. Si no se ve bien o no se me oye bien, también me avisáis. Venga, pues empezamos con esta introducción. Entonces, lo primero que vamos a discutir es el concepto de paradigma de programación. Hay varios paradigmas. Los tres paradigmas principales son la programación imperativa, y luego os contaré también algo más de la programación con reglas o lógica y de la programación funcional, que está muy de moda ahora con todos los temas de Big Data, Scala, Python, etcétera, etcétera, y los algoritmos de Machine Learning. Pero de momento lo que sabéis hacer, lo que habéis hecho todo el año pasado, es programación imperativa. ¿Qué quiere decir imperativa? Bueno, pues que vosotros escribís instrucciones. Cuando una vez después de compilar y ejecutar vuestro programa, esas instrucciones se van ejecutando una a una de forma muy obediente. Es decir, lo que vosotros pedís, imprime hola mundo, pues él, lo que tú le mandas, lo obedece perfectamente. Luego pones un bucle, 10 veces imprime hola mundo. Pues él, como muy obediente que es, después de compilar, se ejecuta y 10 veces te escribe hola mundo por pantalla. Es obediente, lo que tú le digas, lo hace. Dentro de esta programación imperativa se ha ido desarrollando, también incluimos la programación modular. Si me voy a dedicar unos días en hacer unas funciones matemáticas que pueda utilizar otro amiguete en sus programas o yo mismo en otros juegos, en otros programas que queramos hacer, tengo que volver a poner las 10.000 líneas de código implementando esas funciones o las puedo poner en otra librería, que es lo que hacéis también el año pasado, en el segundo parcial, en Fundamentos de Programación 2, y hacer módulos, por ejemplo, de funciones y de tipos de datos, y esos módulos los puedo reusar en otros programas. El año pasado que hacéis, incluyendo con include, este año en Java, importando los pacajes. Punto asterisco serían todas las clases de ese pacaje o pacaje.clase. Y ya podéis utilizar esas funciones o esas clases en nuestro caso. Que es un poco vamos a ir organizándonos por módulos que además puedan ser reusables. Y así un programa que simplemente las utilice, pues puede ser mucho más ligero. También es programación imperativa, también incluye la que nos trae a esta asignatura, que es la programación orientada a objetos. Entonces, la programación orientada a objetos es un tipo de programación o sigue el paradigma de programación imperativa. También hará lo que nosotros le mandemos.
instánciame el objeto Pepe de la clase persona. Pon a Pepe a comer, pon Pepe a andar, pon a Pepe a dormir. Eso son instrucciones que escribiremos en realidad en un programa principal. El programa principal será un método main dentro de una clase también. Una clase que si tiene método main será ejecutable. No todas las clases tienen por qué tener método main y ser ejecutables. Por ejemplo, la clase persona puede no tener método main y sin embargo en mi clase prueba instanciar una persona y ponerla a correr, a andar, a comer, a las cosas que en la clase persona haya implementado como métodos, que serán lo más parecido a las funciones que visteis el año pasado. Bueno, vamos a ver un poquito también la evolución de un poquito de historia, aunque la historia no entrará en el examen, para los que solo os importe la nota del examen, pero bueno, a algunos sí que nos gusta la historia, también un poquito de la historia de la programación orientada a objetos. Y en esto es lo que nos vamos a divertir. Yo sí que tengo ya el Eclipse instalado y vamos a empezar a hacer pues un primer vistacito, una clase, ir cambiando un poquito el chip de cómo programabais el año pasado con funciones y cómo lo vamos a hacer este año con clases. Hay que cambiar un poquito la forma de pensar. Mira a ver si hay alguna duda. No, pues sigo. ¿Qué es un paradigma de programación? Un paradigma es una manera de pensar. Bueno, ¿no nos has dicho que la orientación a objetos va a cambiar la forma de pensar? Sí, pero va a seguir siendo dando instrucciones, dando órdenes, que el programa, después de compilar y ejecutar, obedecerá. Pero de una manera diferente, porque en la programación orientada a objetos tendremos plantillas que son clases. De esas plantillas habrá muchas instancias que serán los objetos y serán los objetos los que se pongan a hacer cosas. ¿De acuerdo? Los lenguajes de programación de hoy en día normalmente soportan varios paradigmas, aunque algunos son de un solo paradigma. Por ejemplo, C, el lenguaje C es un lenguaje de programación que tiene el paradigma procedural, pero no permite programar clases y objetos. Perdón. C++ ya sí que permite programar tanto con funciones, como hicisteis el año pasado, pero también con clases. Hoy en día, otros lenguajes más modernos, como Python, por ejemplo, permite permite programar con funciones, programar con clases. Todo eso todavía lo metemos dentro del paquete de programación, del paradigma de programación imperativa, pero también permite cosas parecidas a Scala, permite la programación funcional. La programación funcional tiene la característica de que una función puede ser el argumento de otra función. Es como que le pasas por argumento a una función operar y por argumento le pasas si va a sumar, si va a restar o si va a multiplicar. Bueno, esto se utiliza mucho hoy en día en el mundo Big Data, la programación Scala, Python, incluso Java también ha metido unas lambdas, que es algo parecido a la programación funcional. Cuando yo estudié matemáticas por computación nos dieron el Lisp, que era un lenguaje antiguo de programación funcional. Bueno, pues ahora, con todos los algoritmos de Machine Learning y Big Data, y programación en Hadoop y en Spark pues está muy de moda y se utiliza muchísimo. El hola mundo de este tipo de programación es el contador de palabras de un gran fichero de texto, o de todo el Internet si queréis. Bueno, eso es Big Data. La programación imperativa, ya conocéis, es desde la programación procedural con funciones, donde incluimos también módulos,
y también la programación orientada a objetos. Y tenemos otro paradigma de programación que creo que todavía no conocéis, que sería la programación lógica. El ejemplo más interesante de programación lógica sería el lenguaje Prolog. Yo cuando hice la carrera tenía una asignatura que se llamaba Inteligencia Artificial y la mitad de la asignatura era lenguaje Prolog. Pero bueno, pero esto era, hoy en día lo llamaríamos programación lógica, no inteligencia artificial. Pero bueno, entonces no estaba tan desarrollada la inteligencia artificial. En Prolog, en la programación lógica, no se ponen instrucciones que se obedecen de arriba a abajo o si hay bucles repetidamente. Se programa con reglas. Y a veces tiene más potencia incluso que la programación imperativa. Porque, por ejemplo, con reglas yo puedo poner el descendiente de mi descendiente es también mi descendiente. Luis es papá de Álvaro. Álvaro es papá de Elena. Dime los descendientes de Luis y pones descendientes Luis X. Pues eso, va disparando las reglas y me sale Elena. ¿De acuerdo? Simplemente con afirmaciones y reglas que se disparan. Esa es la programación lógica. La programación funcional, un ejemplo muy de moda en el mundo Big Data es el map, el reduce. Se ponen funciones como argumentos de funciones. Bueno, simplemente deciros que los lenguajes como Python soportan varios paradigmas. Yo diría que el Java también, que es orientado a objetos, que está dentro de la programación imperativa, pero los lambdas, que ya los tenéis en la versión 8, por cierto, también permiten meter algo parecido a funciones como argumentos de funciones. Lo que no permite es programar con reglas, por ejemplo. Para eso, Prolog. ¿Alguna duda hasta aquí? Parece que sí. ¿Qué son los lambdas? Pues son algo parecido a funciones que podéis poner como argumentos de funciones. El Java 8 los soporta, realmente no los vamos a ver en esta asignatura, que realmente es de programación orientada a objetos, no es de Java. Si fuese de Java, los podríamos ver, sí, en algún tema donde os podré poner algún ejemplo de lambdas. Pero no caen en el examen, no entran como temario obligatorio. Lo tenéis en el Thinking in Java, perfectamente descritos. Su sintaxis, yo el año pasado sí tuve algún alumno que los utilizó para alguna cosa, pero era absolutamente opcional. Pero una respuesta fácil es lo que hace que Java pueda incluirse también dentro del paradigma de programación funcional. De momento, ahí lo dejamos. Todavía no sabemos ni lo que es una clase. No nos vamos a poner los lambdas son relativamente complejos. Podríais hacerlos, sí, pero no es obligatorio. Yo no los voy a poner como obligatorio ni van a caer en el examen tampoco. Entonces, ¿por qué? Porque la asignatura es de programación orientada a objetos, no de programación funcional. Ni siquiera debería ser de Java. Aunque hace falta, podríamos haberla hecho en C++, esta asignatura, sí. C++, ¿qué le pasa? Que es un poco más complejo que Java. C++ tiene objetos y punteros a objetos. Pues estáis acostumbrados, ¿verdad?, a los nodos del año pasado. Y tenéis estructuras y punteros a estructuras, ¿verdad? Pues Java no. Java todos son punteros a objetos. Igual que en Python, todos son punteros a objetos. Tendréis tipos básicos, int con minúscula, que se comportan como las variables normales que se declaran. Y luego si tenéis, cuando yo diga persona Pepe igual a new persona Pepe, yo no le voy a poner el asterisquito, pero es un puntero a un objeto. Todavía no debo meterme ahí, estoy con la introducción. Pasa es que me embaláis. Ya me habéis preguntado los lambdas, que sería ya quizá lo más difícil que podamos ver. No, de lo que vamos a empezar a tratar es de programar con clases y objetos, entender el concepto de objeto, entender el concepto de que es el objeto el que se pone a hacer algo. Objeto, punto, veréis los métodos, y eso se lo pone muy bonito. Los públicos, los que pueda llamar, los privados no los puede llamar, a no ser que estéis dentro de la misma clase. Ese es el concepto de encapsulación.
pero de momento cambiar esa forma de pensar a que ese objeto no lo ponéis por argumento, es el que llama al método. Y después entender los conceptos más importantes: herencia, polimorfismo, enlace dinámico. Los lambdas ya, para los que os guste ya los retos complejos, que espero que también que sí, que os gusten, pero no son obligatorios, se salen fuera de los objetivos de esta asignatura. Muy bien, me gusta que me preguntéis. Características de la programación imperativa. Bueno, pues las instrucciones son paso a paso. Empezáis desde el main, ejecutando las instrucciones. Eso no significa que siempre sean de arriba abajo. Puede haber sentencias de control de flujo, bucles, tal. Muy bien. En estos lenguajes declaramos variables. Int x, pues se reserva memoria para guardar un entero de 4 bytes, más o menos 32.000, ¿no? Podéis poner en una variable de tipo int, si lo recuerdo bien. Y además, luego esa variable le podéis asignar un valor, x igual a 5, o directamente int x igual a 5. Reserváis memoria y además, en binario por supuesto, pero se representa el valor de la variable que puede cambiar. Pues x más, pues ahora vale 6. X igual a 10, pues ahora vale 10. X igual a y, pues copiáis el contenido de y, que puede ser 20, en la variable x. Todo esto lo sabéis de sobra. Y el estado de un programa, pues es en qué punto se está ejecutando y el valor en ese momento de las variables. Entonces, el programa pues va ejecutando instrucción a instrucción en lo que llamamos el flujo del programa. Ese flujo lo podéis cambiar con instrucciones de control de flujo. Entonces, la programación imperativa realmente es la primera que hubo, donde básicamente esas instrucciones se van a traducir a instrucciones de código máquina, que son las instrucciones que entiende la CPU, las instrucciones hardware más sencillas, donde la memoria tiene pues unos ceros y unos, y las instrucciones más sencillas en código máquina se programaba con ceros y unos. Después se apareció el assembler, que seguía siendo horrible, pero ya en lugar de decir que la suma era el 0, 0, ponemos sum, o que la resta en lugar de ser el 0, 1 es diff, cosas así. Pero básicamente poníamos instrucciones del tipo: vete a esta dirección de memoria, donde estaba una variable, pon este valor o suma este valor. Con eso hacíamos unos programas maravillosos. Ahora era horrible, tenías que, no es tan fácil como int x, tú ya, la variable x, tú la llamas x y le asignas un valor, no tienes que acordarte que está en determinada dirección de memoria, como pasaba con los héroes de la programación en código máquina y assembler, que sí tenían que acordarse de las direcciones de memoria, ir allí, poner un valor, sumarle 1. Bueno, entonces hoy en día pues tenemos programas de alto nivel que nos facilitan esa programación, ¿vale? Aunque detrás de ese int x sí que hay instrucciones de más bajo nivel, de las cuales nosotros ya no nos tenemos que preocupar. ¿Vale? Hemos dicho que la programación imperativa incluye la programación modular o con funciones, definimos o tipos abstractos de datos, definimos tipos y sus funciones. Ayer os puse el ejemplo, el tipo de lista, un array de un determinado tipo o estructura, más un contador y sus funciones: insertar, recorrer, eliminar. Y vamos a empezar también a discutir la programación orientada a objetos. Un poquito también de historia. En los años 60, yo no soy tan viejo, pero yo empecé a programar con un Spectrum, en un lenguaje que se llamaba BASIC,
y ahí se enumeraba cada instrucción. No es como ahora en los editores tan bonitos y como Eclipse, que es precioso, que no se enumeran las instrucciones. Bueno, sí, se pueden ver, pero nosotros en el código había que poner 10, primera instrucción, 20, 30, 40. Y todavía no teníamos los bucles for, los bucles while, sino que para repetir 10 veces hola moon, poníamos una variable y imprimíamos, igual eso es la instrucción 60, y luego ponía goto 20. Y ahora se hacían unos programas espagueti súper complicados de depurar, porque simplemente para poner un bucle ya tenías que poner gotos, hasta que el gran matemático Dijkstra, igual lo recordáis por su famoso algoritmo de recorrido mínimo, de distancia mínima de grafos con pesos en sus aristas. Bueno, además, en el año 68 dijo, prohibidos los gotos. Algunos lenguajes todavía los permiten. Bueno, esta facultad sabéis que están prohibidos en todas las asignaturas los programas espagueti, porque si solo quieres hacer un bucle, vale, lo entiendes, pero si es un bucle anidado dentro de otro bucle y si luego tienes que llamar a otra función, vete ahora a la instrucción 5000, ahora vete a la 20, ahora vete... Al final, ¿qué hace vuestro programa? Cuando vosotros jubiléis y alguien tenga que depurar eso, ese espagueti horrible, pues bueno, es horrible. Así que se tuvo que enseñar a todos los programadores a no utilizar el goto. Goto statement considered harmful, es dañino, es malo. Hubo gente que ya nunca aprendió, pero los que sí que aprendieron se les enseñó lo que se llamó a la programación estructurada. Es decir, con for o while para bucles, con condicionales if y declaración de variables, es hacer cualquier programa, no es necesario el goto, el goto. Repito, cada vez que hay que cambiar de forma de pensar, parece que es un trauma, pero a veces es necesario. Eso es un poquito también lo que os va a empezar a pasar a vosotros. Tenéis que cambiar la forma de pensar. Bueno, vosotros afortunadamente nunca os han enseñado el goto, es el diablo, está prohibido, pero ahora sí tenéis que empezar a programar con clases y objetos, ya no solo con funciones. Hay que cambiar un poquito el chip. Todavía vosotros estáis a tiempo para cambiar la forma de pensar, la forma de programar. Pero esto ya había pasado antes en la historia, cuando se tuvo que formar a todos los programadores a hacer programación estructurada. Bien, antiguamente el código máquina, sí, os decía 0, 0 para sumar, luego venían las direcciones de memoria, lo que vas a poner, bueno, una cosa horrible. Antes incluso el código máquina se programaba con alicates directamente sobre el hardware, pero bueno, eso ni siquiera aparece en esta transparencia. El assembler, también instrucciones muy simples, súmale en esta dirección de memoria a los ceros y unos que hubiese aquí, estos ceros y unos, todavía era casi todo en binario, pero ya las operaciones no eran en binario, mira, una gran ventaja, terrible. Me imagino vosotros sois jóvenes, nunca tendréis que programar en assembler. Afortunadamente habéis empezado ya a programar en lenguajes de alto nivel, donde, fijaros, ya tenemos variables, int x igual a 5, qué maravilla. X más, sin tener que acordaros de la dirección de memoria de X. Esto es maravilloso. Además podemos hacer procedimientos y funciones. Si vamos a hacer estas 10 líneas de código 20 veces o 1000 veces, o todas las veces que quiera el usuario hacer, las puedo poner en un procedimiento y cuando quiera pues llamo al procedimiento y se me ejecutan esas 10 líneas de código. Esto también es maravilloso. Así el programa principal queda facilito. Llamo a mi función las veces que me dé la gana y ya está, a mis funciones.
En algunos lenguajes llamamos procedimientos a ese repetir esas 10 líneas y funciones a procedimientos que retornan algo. Vosotros ya estáis acostumbrados a C++ el año pasado y también en Java llamamos a todo funciones. Bueno, en Java los llamamos métodos. Todos retornan algo. ¿Que no retorna nada? Lo que en Pascal se llamaba procedimiento, pues void. Igual que el año pasado, porque os anticipé ayer que la sintaxis en Java, dentro de los métodos, es igualita, el for es igual, la declaración de algunas variables, bueno, ahora tendremos objetos de clases, pero la sintaxis es muy parecida. Entonces tendremos solo métodos, sin los antiguos procedimientos, métodos que devuelvan void, y si no, pues funciones. Les pasas unos argumentos y te retornan algo, que puede ser un objeto de la clase persona, como puede ser un int con minúscula, que se llaman en Java tipos básicos, que no son objetos. O sea, tendréis variables tipos básicos, similares a las que usabais el año pasado, y también referencias a objetos, punteros a objetos. Se llaman referencias, pero son punteros, son direcciones de memoria. Por supuesto, es en memoria dentro de la máquina virtual de Java cuando se ejecuta el programa. ¿Y dónde está la máquina virtual de Java? Pues en el JRE, que está dentro del JDK que os acabáis de instalar, que es casi un sistema operativo dentro de vuestro sistema operativo para que guarde esa memoria para esos objetos. Cada objeto tendrá su memoria, por cierto. La plantilla global es la clase. La clase dice que todos tienen un nombre, pero este objeto tiene el nombre Pepe y tiene una edad, 20, y este otro objeto tiene el nombre María con otra edad, 22. Cada objeto tiene su memoria, su particularidad. Y la clase, ¿qué es? La plantilla. Lo que describe qué es lo que tiene cada objeto de esa clase. Vosotros también hicisteis algún tipo abstracto de datos y además tendréis una asignatura de tipos de datos, ¿cómo es? EDI, ¿no? Estructuras de datos y algoritmos, donde hacéis librerías, donde describís tipos de datos con estructuras y sus funciones, pues la lista y sus operaciones, insertar, eliminar. Tipos abstractos de datos más conocidos, pues no solo listas, también árboles, colas, pilas, que son ejemplos también de listas particulares. Una pila pues también es una lista, pero solo puedes apilar por arriba y desapilar también por arriba. No es como una cola que salen por el otro lado. Bueno, ¿qué vamos a hacer este año nosotros? Programar con clases esas plantillas, objetos que serán instancias de clase, cada uno con sus datos en particular. Los datos están descritos en las clases, pero cada objeto tiene los suyos propios. Pensar que cada uno de vosotros sois un objeto de la clase persona. No sé si os gusta eso de ser objetos, pero cada uno tiene su nombre y cada uno tiene su edad. Sois instancias de la clase persona, que nunca os habían llamado eso. Bueno, características de la programación modular. Pues los programas se dividen en funciones o subprogramas. Las funciones, pues esto lo habéis visto el año pasado. Tienen un nombre, ponéis entre paréntesis los argumentos, que además cada argumento tiene un tipo de dato. Java sí es fuertemente tipado, igual que lo es C++. Ahora los lenguajes modernos, más guarrillos, pues no son fuertemente tipados. Tú en Python pones x igual a 5, lo traga. X igual a hola mundo, que es un string, también lo traga. No le dices lo que es x. ¿Por qué? Porque al final es un puntero a un objeto y le da igual el tipo. Son punteros. Bueno, Java sí. En Java hay que decir que Pepe es una persona. Si no, no compila. Igual que en C++. Son fuertemente... Yo diría que a los que llevamos programando muchos años nos gusta que sea fuertemente tipado, pero también hay que reconocer que los lenguajes que no lo son se programan también mucho más rápido. Pero abre también la puerta a errores. Si yo en una función le digo que me tienes que poner un string o una persona y luego un entero,
pues tienes que poner una persona y luego un entero. Y si no, no compila. Y si no compila, no lo puedes ejecutar. Mientras que en Python, pues te traga lo que sea, un X y un Y, sea lo que sea, y luego si no es lo que tiene que ser, pues el error será en ejecución, no en compilación. Bueno, estoy hablando de las funciones, sabéis de sobra lo que son las funciones y devuelven lo que les digamos. Antes del nombre ponéis lo que revuelven. Si no devuelven nada, void. Y eso es lo que los que no devuelven nada es lo que en otros lenguajes se llaman procedimientos. Funciones si devuelven algo, procedimientos si no devuelven nada. En C++ y Java, pues todos son funciones. Pero incluyen también el concepto de procedimiento. En Pascal, por ejemplo, no es lo mismo procedimiento que función. Procedimiento para repetir esas 10 líneas las veces que quieras, función retorna algo. Los datos y los programas se consideran de forma separada. Por un lado definimos, como defines con el typedef, ¿no? Estructuras, tipos de datos. Creo que en la última versión de C++ ni siquiera hay que poner el typedef. Tú defines struct, persona, y pones el que tiene un nombre, un DNI, una data. Y luego funciones. Cuando quieras poner a las personas a hacer cosas, pones una función que reciba como primer argumento la persona que va a ponerse a dormir y los argumentos, por ejemplo, en cuánto tiempo va a dormir. Bueno, pues eso es lo que no necesitará la programación orientada a objetos, porque esos datos, ayer preguntabais, ¿es una estructura? Pues sí, es una estructura, pero además esas cosas que puede hacer vienen juntas en una clase. Las funciones el año pasado los agrupabais en librerías que luego incluíais, bueno, pues este año en pacajes que son conjuntos de clases. La programación orientada a objetos siempre son clases. No hay otra cosa en los .java que no sean clases. ¿Hay método main? Sí, pero dentro de una clase. En ese caso, una clase ejecutable. Entonces, los tipos abstractos de datos, muy bien, definíamos tipos. Existía ya un concepto de encapsulación que luego os explicaré y bueno, esas pilas, colas, árboles, sus recorridos por profundidad, por niveles, todo eso lo veis en EDA, estructuras de datos y algoritmos, que creo que además se da en C++ y requiere un nivel de programación considerable, requiere bastante entrenamiento. Bueno, el uso de la programación modular en el grado de ingeniería informática. Bueno, pues la programación modular es el paradigma que habéis usado el año pasado con C++, pero bueno, C++ también permite programar con clases. Y de hecho en este tema vemos algunas clases en C++ y luego los vamos a ver también en Java. Pero también permite programar con clases donde hay datos y métodos, instanciar objetos. Os decía, C++ más complejo. Objetos y punteros a objetos. Java más fácil, todos son punteros a objetos. También encapsula, tienes datos públicos, privados. Privado solo lo puedes ver tú dentro de tu clase. Público lo pueden ver esos datos o métodos públicos desde otras clases. Son conceptos... Ups, me estoy yendo para atrás, para ahora. Entonces, en programación orientada a objetos, todo van a ser clases. De las clases, luego en el método main, instanciaremos objetos. Y los objetos se pondrán a hacer cosas. Objeto punto, ponte a comer. Los objetos siempre son de una clase. Para eso, por eso los programas son clases, porque son las plantillas, todo lo que tienen en común esos objetos. Sin dato propio, ya son los objetos los que tienen sus datos propios y los que gastan memoria en la máquina virtual de Java, la J, la MVJ. O Java Virtual Machine, JVM. Ese es el JR dentro del JDK. El que entiende el comando, si lo ejecutéis vía comando, Java, del fichero .class.
que es ya el compilado, el bytecode compilado. Traducirlo a lo que el año pasado era el .exe. Pero aquí se llama bytecode, bytecode, interpretable en cualquier máquina virtual de Java. Bueno, entonces una clase hemos dicho que es como una plantilla, define los datos, cada dato fuertemente tipado, y un objeto es una instancia de una clase que tiene su propia identidad, sus propios datos, su propia memoria. Una cosa es que yo diga que la clase persona tiene que tener un nombre y luego uno determinado objeto ya hay que darle el nombre Pepe o el nombre María. El objeto Pepe tiene un nombre diferente al objeto María que tiene otro nombre. Pero en la clase lo único que decimos es que tiene que tener un nombre que además es un string. String con mayúscula. Os voy anticipando un poquito de nomenclatura. Todo lo que sea mayúscula en Java es que es una clase. Los objetos los ponemos con minúscula. Y los tipos básicos también. Solo las clases van a ser con mayúscula. Si veis algo con mayúscula, es una clase. Facilísimo. Muy bien. Entonces, en lugar de tener por un lado los datos y por otro lado las funciones que hacen cosas con esos datos, todo se junta. En la clase lo tenemos todo junto. Los datos y los métodos. Y luego los objetos podréis acceder a los datos. Cada objeto tendrá un dato en particular y podrá, con punto, hacer cosas llamando a sus métodos. Cuando en ese método se dice súmale 1 a la edad, porque ha sido su cumpleaños, se entiende que se lo sumará al objeto que ha llamado al método. Si yo digo María.cumpleaños y dentro del código cumpleaños, por supuesto es como una función, paréntesis, paréntesis, si no tiene argumentos, abro llave y digo edad más. ¿A quién le subo la edad? ¿A Pepe o a María? Pues si hoy pongo María.cumpleaños, se lo subo a María. Ha cumplido un año más. ¿Vale? ¿A quién? Al objeto que llame al método. Ese es un poquito ese chip que tenéis que ir cambiando la forma de pensar. Así es como se programa en orientación orientada a objetos. Además tenemos la encapsulación. Si la edad es un dato privado, qué casualidad, mucha gente no lo quiere decir. Significa que en el método cumpleaños que hace edad más, sí puedo ver el dato edad, pero si estoy en otra clase, en la clase coche, y el coche tiene un conductor, dentro de la clase coche no puedo poner edad, porque dice, no sé lo que es edad. Necesitaré un método público, dame edad, para poder saber la edad del conductor en otra clase, por ejemplo, en la clase coche. Bueno, veremos más ejemplos de encapsulación, pero es una característica importante de todos los lenguajes de programación orientados a objetos, todos los POS. Todos los POS tenemos atributos, a mí me gusta llamarlos datos, también los puedes llamar campos, variables, y métodos, que son las funciones, esas cosas que pueden hacer los objetos. Ya también os contaré que hay métodos estáticos, que ahí no hace falta, que son de clase, no hace falta tener un objeto para llamarlos, pero los no estáticos son de objeto. Sí hace falta coger un objeto, instanciarlo y que el objeto llame al método. Tener una persona y que sea la persona a la que tenga un cumpleaños, para que se le sume 1 a su edad. Muy bien. Si no instancio la persona, digo persona María y no hago new persona, no tiene memoria, no ha creado, conocéis el new porque lo usáis con los punteros el año pasado, pues algo parecido, solo que aquí no hay asteriscos ni cosas de estas. Si son objetos, siempre son punteros a objetos. Y si no lo instancio, yo digo solamente persona María y digo María.cumpleaños, tendré una excepción, null pointer exception. Si todavía no se ha creado el objeto, no tiene memoria, no le puede tener un cumpleaños. No le puedo sumar 1 a su edad si todavía no se ha creado el objeto. No. Cuidado con el null pointer exception. Luego si queréis provocamos alguno.
el objeto tiene que estar creado para ponerse a hacer cosas. Tiene que tener memoria. Bueno, entonces en la clase definimos los datos y los métodos. Los métodos, sí, son como las funciones. Tienen un nombre, retornan algo. A la derecha ponéis entre paréntesis los argumentos. Abrís llave, instrucciones. Edad más. Incluso le vas a comer la tarta si queréis. Otros podéis llamar unos métodos a otros métodos. Y tenéis bucles, los igualitos que en C++, el while igualito, el for igualito, condicionales, el if igualito. Si son privados solo están visibles dentro de su clase, si son públicos desde fuera. Bueno, a veces también a los métodos se llaman funciones, miembros. Sí, en el fondo serán las funciones de este año. Y pero muy bien, describimos la clase persona, los datos, las cosas que puede hacer, ¿vale? Y ahora, ¿cómo hacemos un programa? Pues añadiendo en la misma o en otra clase un método main. En ese método main instanciamos objetos y les ponemos a hacer cosas. O con objeto punto. Cuidadito que desde la clase coche yo puedo instanciar una persona que es el conductor y puedo evitar que desde coche vea o le pueda cambiar. Desde el coche no debería poder cambiarle la edad. Encima le puedo poner una edad que sea menor de edad y no pueda conducir. Pues no. ¿Cómo se puede evitar? Pues haciendo los datos privados y solamente modificándolos o viéndolos desde métodos públicos. Al modificarlos solamente desde esos métodos públicos, la propia clase se puede asegurar de que, por ejemplo, si es una clase fecha, pues que no me vas a poner un día 32, que no es válido para ninguna fecha. Bueno, los datos primitivos de un objeto se van a leer y se almacenan en propiedades. Propiedades son los datos. Que normalmente para poder aprobar esta asignatura lo vamos a encapsular, es decir, los datos van a ser privados, y luego métodos getters y setters, o dame y pon, si queréis en castellano, para leerlos o modificarlos desde fuera. Y eso ya, para poder hacerlo desde fuera, es decir, desde otras clases, pues tendrán que ser públicos. Ya hablaremos un poquito más de la encapsulación. Esto todavía sigue siendo una introducción. Bueno, entonces, nuestro paradigma de este año, la programación orientada a objetos, pues está dentro del paradigma de programación imperativa, pero diferente a la del año pasado, donde no van a ser todo funciones. Este año van a ser todo clases y objetos. Las clases encapsuladas es algo parecido a un TAT, donde tienen los datos y las funciones que hacer con esos datos, pero todo junto en una clase. Habrá que empezar entonces a entender el concepto de, pues muy parecido al mundo real, ¿no? Que hay objetos en particular y los objetos se pueden poner a hacer cosas. Entonces vamos a programar solo con clases. En esas clases, bueno, cada objeto pues será de una clase, todo está fuertemente tipado. También tendréis tipos básicos de datos que no son, en este caso, punteros a objetos. Todo lo que sea algo con mayúscula X, SX, es uno de esta clase, os repito, con mayúscula, y sin asterisco ni nada, ya sabéis que es un puntero a ese objeto. Características importantísimas de la programación, de todos los lenguajes que se pueden llamar de programación orientada a objetos, que soportan herencia. Estudiante es una persona, hereda de persona, y luego ya tiene todo lo de persona y además puede hacer otras cosas como estudiar. Polimorfismo, puedo tener un array de personas, pero unos serán estudiantes, otros serán profesores, otros serán bedeles. Incluso podemos tener métodos, sobreescribir los métodos del padre y venga, pues todo este array de personas a trabajar. Pues en la clase estudiante trabajar estará escrito como que se pone a estudiar,
el profesor reescribe el método trabajar, que significa que se pone a dar clase, y el BDEL, pues ahora mismo no caigo. Bueno, sí, hace muchas cosas también. Bueno, podemos sobreescribir esos métodos del padre, y el enlace dinámico significa que cada uno se pondrá a trabajar según lo que sea. Os decía, el estudiante a estudiar, el profesor a dar clase. Bueno, y recibir clase, que también es un trabajo. Aguantarme a mí. Bien, si no me paráis, un poquito de historia, no os va a caer nada de historia, pero la programación orientada a objetos apareció en los conceptos a finales de los 60, IBM en los 70 inventó el Smalltalk, que es uno de los primeros lenguajes de programación orientada a objetos. En los 80 empezaron a haber congresos, empezó a extenderse el C++, un C extendido que ya permite programar también con clases. En los 90 ya aparece el Java, también con el boom de Internet. A ver, preguntita, ¿va a caer teoría o, bueno, vais a tener un examen teórico? Tenéis un montón de exámenes teóricos en el campus virtual, podéis ir viéndolos, pero no son de teoría, son de entender los conceptos. ¿Qué conceptos? Pues os estoy contando, programación, encapsulación, enlace dinámico, las excepciones. No os vamos a preguntar, bueno, quizá hay alguna pregunta de pensar. ¿Puede una clase abstracta implementar un método? Bueno, todavía no sabéis lo que es una clase abstracta. O una interfase, que también las hay, para describir solo los comportamientos, sin implementación. Uy, ¿eso a qué me recuerda? Pues al punto H, no al punto CPP, la interfaz. Bueno, es decir, no os vamos a preguntar, cuéntame el tema 5. No, pero sí, ¿cuál es la salida de este programa? Sí, ¿vale? ¿Qué error tiene este programa? Sí, cosas de concepto. Aquí lo importante son los conceptos. No os vais a tener que empollar de memoria un tema. No, por favor. Eso ya lo dejamos para la selectividad, que ya la pasasteis hace 2 años. Eso ya nunca más, por favor. Bueno, entonces acabo esto rápido. En los 90 apareció el boom de Internet y Java tuvo mucho éxito. ¿Por qué? Porque es multiplataforma. Porque yo esto, el programita que voy a hacer ahora, lo compilo con mi Mac, pongo el punto clase en Internet y lo podéis ejecutar vosotros desde vuestro Windows. ¿Eso pasaba en C++? No. Yo te puedo mandar el código fuente y tú lo compilas con el GCC en Windows, para un compilador para Windows, ya lo puedes ejecutar en Windows. El Java es multiplataforma, ¿por qué? Pues gracias a la máquina virtual de Java. Ya hace falta pues una máquina, un JRE, un JDK que ya lo tiene, en Windows y ejecutar mi punto class o mi punto jar. Y ya podéis jugar al Minecraft también. Bueno, y hoy en día los lenguajes modernos, C Sharp, Python, también todos incluyen PHP, también todos incluyen programación con clases. Ya se me está colgando otra vez el ordenador. Un poquito de paciencia. Voy a ver si me puedo ir a mi Eclipse. Vale. Un poquito de código. Qué bien, código, ¿no? Había ganas. Bueno, vamos a ver cómo programábamos el año pasado en C++, sin orientación a objetos, un programa que tuviese que manejar fechas. Pues ayer me dijiste con estructuras, muy bien, estructura struct fecha, que tiene un día, que es un entero, un mes, un año. A veces también había que declarar o tenéis funciones para inicializar los valores de una fecha. Eso este año lo vamos a llamar constructores, que son los únicos métodos que se llaman igual que la clase y no retornan nada. Un método cuyo nombre es con mayúscula, porque se llama igual que la clase, y no retorna nada,
y por cierto se tiene que llamar igual que la clase, si no, no compila, se llama constructor. Podemos tener varios constructores, unos que dan unos datos, otros que dan más datos, otros que les dan todos los datos. Normalmente se usan para inicializar los datos. Bueno, todavía esto es procedural. Y si luego queríamos hacer cosas como fechas, como por ejemplo sumar un número de días a una fecha, porque el tiempo pasa, metíamos la fecha como argumento. Creo que veis cuando ilumino, ¿verdad? El PowerPoint. Aquí está el argumento. Además, esto se pasaba por referencia, porque se cambiaba, ¿verdad? Sin el ampersand era por valor. ¿Os acordáis de todo esto? Bueno, pues en Java no hay ampersands. Es mucho más fácil. Los tipos básicos, int con minúscula, van siempre por valor. Los referencias a objetos, todo lo que sea con mayúscula, persona P, son punteros, referencias a objetos, van siempre, son punteros, siempre van por referencia. Podrás cambiar el contenido, ojo, no el puntero. Otra forma, bueno, todo esto lo iré contando más despacio porque es complejo. De momento vamos a lo básico. Se pasaba la fecha por argumento y así aquí en la implementación abrimos llave y ponemos, venga, pues sumamos 1 a la fecha. Si la fecha es más de 31 o de 30 en estos meses, pues entonces se pone a 1 y sumamos 1 al mes. Si el mes es de 12, le ponemos 1 que es enero y le sumamos 1 al año. Y ya está. Chupao. También podemos decir, oye, quiero saber la diferencia entre dos fechas. Pues me pongo una función que devuelve un entero, porque el número de días es de diferencia entre dos fechas es un entero, devuelve un entero, y le paso las dos fechas por argumento. Y como no, una función que escribe una fecha. ¿Vale? Bueno, en este caso no lo cambia, pero poníamos el ampersand porque es una estructura. Estupendo, todo esto es del año pasado. ¿Cómo sería? Al final, ¿qué tenéis que hacer? Pues un programa main, declaráis un par de fechas, las inicializáis con lo que hoy llamaríamos el constructor, las escribís por consola, a la fecha 1, en lugar de ser el día 12, le sumo 3 días, que pase a ser el día 15, y también escribió cuántos días de diferencia hay entre estas dos fechas. Y llamó a las funciones, pues como las habéis declarado, con argumento dos fechas, y que te retorne el entero con la diferencia en días. ¿Cómo sería un poquito de C++? Luego ya nos pasamos todo a Java. En C++, la clase fecha, pues chupao. Aquí lo único que hay es una clase, class fecha. Abro llave. ¿Qué va a haber dentro de estas llaves? Pues datos y métodos. ¿Vale? Datos y métodos, nada más. La sintaxis es un poco distinta, esta es la encapsulación. Son qué datos y métodos son públicos, public 2 puntos. Qué datos y métodos son privados. Esto en Java será más fácil. Public o private int día, private int mes, public el método. Bueno, el constructor también lo tenemos, se llama igual que, esto es igual que en Java, se llama igual que la clase y no retorna nada. Esto es el constructor. Servirá para instanciar el objeto. ¿Y qué pasa con suma? Solo tiene una fecha. ¿Dónde está la otra? Perdón. No, solo tiene un entero. ¿Dónde está la fecha? ¿Quién me quiere responder? ¿A qué fecha le sumamos este número de días? ¿A la de la clase? No, ¿a qué clase? Pero si tenemos, en una clase tenemos 50 fechas. La clase es solo una plantilla que dice que tienes que tener día, año, mes, día, pero no tiene un año en particular, ni un día en particular. A la clase no. A la del objeto, muy bien, Lucas. ¿Qué objeto? Porque hay 50 objetos. A la del objeto, me falta una palabrita, a ver quién lo dice. La instancia que se usa. A la que llama, muy bien, Lucas. Lucas tiene un positivo. O ya sabías Java o lo hacen muy bien. Vamos entonces a ver el método main.
Declaro, en Java necesitaremos el new. En C++, como hay objetos y punteros a objetos, pues esto no es un puntero, esto es un objeto. Esto luego lo cambiamos a Java rápidamente, siempre hará falta instanciarlo con new. Pero en el caso tenemos dos objetos. Escribe, no le pongo ninguna fecha dentro de escribe, es el objeto punto escribe. ¿A quién escribo? Pues a F1. A ver la suma que os estaba contando. F1 punta suma 3. ¿A quién le sumo 3? Pues al objeto F1. Es decir, al 12 del 10 del 92. De 1492. Uy, ¿esto qué es? El descubrimiento de América. 3 días después. Ya habían llegado. Bueno. Vamos a ver un poquito atrás. El código F1.escribe. Me voy una claspa para atrás. Ah, bueno, no tengo el código. Luego ahora escribimos un poco de código. Pero aquí diría algo así como imprímeme el día, en guión, el mes, un guión, el año. El día, mes y año de quién? Pues aquí el de F1, aquí el de F2. El de, como bien decía Lucas, el del objeto que llama al método. En el manual, en el libro, o pondrá en el objeto que manda un mensaje al método. Bueno, vamos a facilitarlo, el que llama al método. Si queréis incluso la palabra ejecuta, aunque no la vais a ver en el libro Thinking in Java, ahí aparece lo del mensaje, pero es el del objeto que llama, o si queréis más fácil para entender, que ejecuta el método. Repito, eso no aparece en ningún manual, eso invención de Luis Garmendia, para que lo entendamos mejor. Por fin, Java. Las clases en Java también son públicas y privadas, las organizaremos en un package, que será una carpeta dentro de la carpeta del proyecto, que está dentro de la carpeta del workspace. Ahora pasamos a Eclipse, enseguida veremos el workspace. Muy bien, la clase es pública, significa que desde otras clases podremos instanciar fechas, maravilloso. Podremos usar fechas. Y esas fechas tienen unos datos privados. Desde la otra clase, que va a ser, pues no sé, fiesta, la fiesta tendrá una fecha, ¿no? Si no, ¿qué día vamos? ¿Puedo desde la clase fiesta, desde alguno de sus métodos, cambiar el día de una fecha a 32? No, porque el dato es privado, solo lo puedo hacer desde los métodos públicos, que ya, como bien os decía antes, el suma tendrá que decir que no, que se pasa mañana. Vale, pues aquí es donde habrá que comprobar que si es día 31 y lo pasas a mañana, pues pasa a ser uno del mes siguiente. No lo puedo hacer, es privado, solo lo puedo hacer desde métodos de esta clase, no desde la clase fiesta. Posponer, que te puede tener un método posponer fiesta, sí, pero que llamará al método suma de la fecha de la fiesta. Eso. Bien, y los métodos sí que son públicos. El constructor, para poder instanciar fechas en mi clase fiesta, me ha gustado el ejemplo. Puedo sumarlo para posponerle la fecha. Puedo escribirlo para en el escribe la fiesta, pues habrá que llamar también al escribe de su fecha, más el lugar y otras cosas de fiesta. Y la diferencia, pues igual no lo uso, pero si lo uso, puedo usarlo porque es público. En otras clases. En la misma clase, por supuesto que siempre puedes llamar incluso a los privados. ¿Desde dónde? Siempre cuando digo llamar, desde métodos de dentro de tu clase. Donde ponemos el código es en los métodos. Nuestros programas van a tener, repito, una clase y dentro hay datos. Los datos no tienen paréntesis, son datos. Y métodos. Tienen un nombre, tienen unos argumentos, uno menos que el que hacíais el año pasado. Diferencia, porque solo hay una fecha, diferente esta fecha y cuál. Lucas ya lo sabe. La del objeto que llama al método es la otra, la que nos falta. ¿Vale? Esto es el chip que vamos a ir cambiando
desde hoy. Escribe, ¿a quién? Si no le paso ninguna fecha, es por argumento. Lo mismo, la del objeto que lo llame. Estos métodos no son estáticos, son de objeto. Hace falta un objeto, hay que instanciarlo con new. Vamos a ver cómo. En Java todo con new, porque todos son punteros. En Java no hay objetos, hay punteros a objetos. Fijaros, aquí está la declaración. Fechas con mayúscula es una clase. Ojo, estoy en otra clase distinta, ¿eh? Esta es la clase ejemplo. ¿Cómo sé que la clase se llama ejemplo? Pues primero está escrita con mayúscula. No es que sea obligatorio, pero es una convención que usan todos los programadores de Java, que las clases las ponemos con mayúscula. Así sabemos que, por ejemplo, system es una clase. ¿Cómo lo sé? Está con mayúscula. El system.out.println es como el cout menor. Es lo que imprime por consola en Java. Otra cosa que hemos aprendido. Vale, entonces primero se declara la referencia al objeto, F1, pero F1, si todavía no lo instancio, fijaros, imaginaos que quito el new fecha, la llamada al constructor. Vale, pues F1 de momento es una referencia a null, no apunta a ningún objeto. Si ahora pongo F1.escribe, ¿qué pensáis que va a pasar? Si no, repito que he omitido el new igual a new fecha y hago F1 escribe, ¿qué va a pasar? ¿Quién me lo dice? ¿Excepción? Un null pointer exception, muy bien. Es una excepción que es bueno, ya veremos que al final es otro objetito y ¡pum! Revienta durante la ejecución del programa. Un puntero a null no se puede escribir, ¿vale? Una referencia a persona que todavía es puntero a null, es un puntero que todavía no apunta a ninguna persona, esa persona no puede dormir. Null pointer exception. Habéis puesto a hacer algo a un objeto que todavía no existe y el programa revienta. Luego lo veremos en Eclipse, como además veis la ruta de la excepción que va y viene de este método, se pasa para atrás, se puede tratar dentro de un try and catch y así no revienta, pero eso lo veremos en el tema de excepciones. Muy bien, aquí sí que tenemos un F1, ya es un puntero a un objeto y ya está creado. ¿Lo puedo escribir? Estupendo. F2 también está instanciado, lo puedo escribir. F1.suma 3. Ahora F1, en lugar de ser el 12 del 10, pues pasa a ser el 15 del 10. Le he sumado 3 días. A F2 no le he tocado. Al que le he cambiado, al que le he sumado 3 es a F1. Y ahora, imprímeme por consola la diferencia. Aquí no diferencia, ¿por qué no viene F2 con F1.F2? Bueno, pues porque uno repito, son métodos no estáticos, son de... Un método estático, por ejemplo, es el main. Eso significa que es de clase, no lo va a llamar un objeto. Pero los otros métodos, si no ponéis static, son de objeto. Es decir, la única manera de llamarlos es poniendo primero un objeto, más os vale que esté ya instanciado. Si no, null pointer exception. Cataplof el programa, revienta. Vale. F1 punto diferencia F2, pues mira, aquí está uno, el que llama el método, y aquí está la otra, se lo pasamos por argumento. Y que retorna por la diferencia en días entre dos fechas. ¿Dudas? Otro ejemplo. Imaginaros que vamos a trabajar con fracciones. ¿Y eso qué es? Pues os dirá el profesor de matemáticas. Pues muy fácil, un entero que llamamos numerador y un entero que llamamos denominador que tenga que ser distinto de 0. Estupendo. Pues son un par de enteros con alguna condición. ¿Qué cosas? Ahora, por un lado tenemos los datos, por otro lado los objetos. Si lo hiciéramos en C++, todavía sin objetos, pues
tendríais una función crear, habría que poner qué racional voy a crear o inicializar, aquí se llamaría R, con qué numerador y qué denominador. ¿Y qué más puedo hacer con un número racional? Pues lo puedo multiplicar por un escalar, ¿no? Es la fracción 2/3 por 5. En la función había que pasarle a qué racional le voy a multiplicar y qué número le voy a multiplicar. Otra cosa que puedo querer después de, por ejemplo, de sumarlos o dividir o restarlos, pues es simplificarlos. Encontrar el máximo común divisor, ¿no? Dividir el numerador y el denominador por ambos, por ellos. O también puedo querer multiplicar dos racionales. Multiplico los numeradores, multiplico los denominadores y luego simplifico, que es otra función que ya tengo hecha. ¿Vale? Todos hemos hecho bachillerato, ¿verdad? Sabemos los números racionales. Bien. En C++, sin clases, una estructura para definir los tipos de datos, funciones para operarlos, donde habrá que poner como argumento, pues el simplificar, pues qué racional voy a simplificar, porque puedo tener 50, ¿no? En este caso el R, el que llame R. Luego ya habrá un main donde declaro racional 1, racional 2, racional 3. R, simplifícame R3. Multiplícame R1 por R2 y me lo guardas en R3. ¿No? ¿Cómo sería con objetos? Bueno, en C++, bueno, luego lo puedes hacer en una librería, luego incluyes la librería y ya los puedes usar, ¿no? Declaras el racional, lo inicializas, lo multiplico por 2, lo simplifico, pero había que pasárselo por argumento. Y en programación orientada a objetos. Bueno, a otra implementación, muy bien, con arrays, maravilloso, también hay que pasárselo por argumentos, ¿no? En lugar de ser una estructura, para los dos enteros, numerador-denominador, pues es un array de dos enteros. Muy bien, sabemos arrays, pero ¿cómo lo haríamos con clases? Uy, no viene, pues vamos a hacerlo, ¿no? Conclusiones. Bueno, lo del público y privado, lo iremos viendo también poco a poco. ¿Cómo escribir un racional? ¿Qué nos ofrece la programación orientada a objetos? Pues la encapsulación, la abstracción. Así que lo tenemos. Los datos los pondremos privados y si queremos desde otro clase que vaya a usar racionales preguntar numerador denominador, necesitaríamos los métodos públicos dame num, dame numerador, dame denominador. Se llaman los getters para pedir el dame. O los setters para cambiarlo. Ahora el setter del denominador tendrá que comprobar que es distinto de 0. Si no, no me lo pongas ese valor. No me pongas un denominador igual a 0. Eso se tendrá que poner en el setter o pon denominador, para asegurarnos que nunca va a ser 0, que si no la liamos. Cuando tengamos el método escríbemelo en forma real y derivéis por 0, pues ahí tenéis otra excepción que se llama, ¿alguien lo sabe? Arithmetic exception, como dividáis por 0. Vamos a prevenirnos que eso no pase. Bueno, pues vamos a acabar de verlo. ¿Por qué no lo hacemos directamente en Java? Pero bueno, os cuento que si lo hacéis con clase, vamos a tener, dos datos siempre privados y no suspenso. Hay que encapsular los datos. Y luego métodos, el constructor. ¿Por qué es el constructor? Público, se llama igual que la clase. Si no devuelve nada, si le ponemos los argumentos que inicialicen los datos, sí, es el constructor. Luego racional R1 igual a new racional 2 tercios. Estupendo. Producto escalar. De paso, ¿por qué voy a multiplicar? ¿Por qué no le paso a qué fracción le voy a multiplicar por n? Pues lo que dijo Lucas. Porque ahora veréis que será
un objeto racional, punto, producto escalar por 5. Entre paréntesis 5. Simplificar, ¿por qué no tiene argumento? ¿A quién simplifico? Pues al que llame al método. R1, punto simplificar. Multiplicar, ¿por qué solo hay uno? Pues, ¿dónde está el otro? Bueno, pues el que llame al método. Y luego los getters, para que sí son públicos, para desde fuera poder, perdón, preguntar por el numerador y el denominador. ¿Vale? Entonces veis, vamos a hacer encapsulación, mecanismo. Venga, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos, ¿cuánto tiempo nos queda? 5 minutos. No sé si en 5 minutos me va a dar tiempo a explicar todo, pero supongo que algunos de... Esperad, tengo que compartir. Y ahora quiero compartir el escritorio. Vamos a ver un poquito cómo empezaríamos en Eclipse a hacer una clase fracción o racional, si queréis. Ahora comparto mi pantalla. Vale, yo tengo aquí un Eclipse. Veis que yo aquí en mi casa tengo un Mac. El Windows solo lo uso para jugar. Y esto es el Eclipse. El Eclipse tiene lo primero un workspace. Cuando lo arranquéis os pregunta por un workspace. Le podéis dar a File, Switch Workspace y darle otro workspace. Si le cambiáis el workspace, el Eclipse se cierra y se vuelve a abrir. ¿Qué es un workspace? Pues es una carpeta, una ruta. Yo como estoy en Mac es una ruta. Luis, programación Java. Eso es una carpeta, un directorio si queréis llamarlo así. Y ahí va a haber otras carpetas que sean los proyectos. Ahí es donde se van a guardar los proyectos. Maravilloso. Yo ya tengo mi workspace. Lo siguiente que tendréis que hacer, voy un momentito a ver si tenéis dudas, a ver que ponga el chat. Bien, si tenéis dudas me paráis. Venga, entonces lo primero que tendréis que hacer es un File New Project Java Project. Y lo voy a llamar proyecto, a poner o prueba, porque vamos a probar. Esto es un proyecto, poner algo para que veáis que es un proyecto, por ejemplo, prueba PR o prueba project. Proyecto, ¿por qué no? Si fue project sería con J, no con Y. Finished. Anda, mira, me aparece aquí en el Package Explorer, si no lo veis, buscar View Package Explorer, el prueba proyecto. Muy bien. Iros en Windows Explorer, los que tengáis Windows. Yo en el Mac se llama Finder. Y me voy. ¿Os habéis fijado dónde está el workspace? Luis, uy, estáis viendo mi intimidad. Eclipse. La carpeta la he llamado WS, workspace. Y aquí hay una carpeta para cada proyecto. Y en particular está la carpeta prueba proyecto porque al crear un proyecto de Java se ha creado en el workspace una carpeta. ¿Qué hay dentro de esta carpeta? Anda, el /bin y el /src. ¿Qué era esto? Pues en el /src todavía no tengo nada. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna clase. Pero aquí van a venir los .java. Y en el /bin, que vamos a... Pues todavía no hay nada, porque todavía no he compilado nada, no hay ningún .class. Pero en el .bin estarán los ejecutables, en el /src estará el código fuente. ¿Qué es lo siguiente que vamos a crear? Pues nos vamos aquí a la carpeta y vamos a hacer... En realidad podría crear un package. File New, puedo
crear una clase. Si creáis una clase os la va a crear directamente en el /src, pero primero voy a poner un package que se llame package 1. Estupendo. Veis que en el src está el package 1. Si os veis con el Windows Explorer o el Finder, uy, mira, en el /src me ha creado una carpeta. Un package es una carpeta. ¿Qué hay dentro? Todavía nada. Luego puedo poner package 1, punto, aquí lógica, punto, objetos, punto, aquí la list, punto listas, punto, bueno, son carpetas dentro de carpetas. Y en el package es donde voy a crear una clase. File, new, class. De momento voy a hacer solamente un hola mundo. ¿Cómo llamo a la clase? Hola mundo. Si no queréis escribir luego public static void main, paréntesis, string corchetears, que os contaré el próximo día qué es, le pongo aquí, así ya va a tener método main. Hola mundo.java. Public static void main, aquí es donde voy a poner mis instrucciones. De momento solo voy a poner una instrucción, system.out.println, va a ser el cout. Paréntesis, ¿qué quiero incluir por consola? Pues cada uno que escribe, pues hola, entre comillas dobles, porque es un string. Hola mundo, me llamo, cada uno se llama de su manera, ¿verdad? Pues yo me llamo Luis. Las instrucciones terminan en punto y coma. Hasta que no te pongo el punto y coma, esto no me compila. Print, esto no. ¿Veis que he escrito mal print? Me lo subraya en rojo, me falta la T. Bien. Ahora, para ejecutar, pincháis en la clase, botón derecho, Run as Java Application. Y la consola, ¿de qué clases queréis compilar? Pues de momento la única que tengo, la mundo.java, ok. Y la consola la tenéis aquí abajo. ¿Vale? Si queréis otro día lo hacemos la compilación vía comando, un CMD o línea de comandos, sería javac holamundo.java y luego java holamundo, sin punto class. Si lo encuentra y está en el class path, vamos entonces a ver en package ahora qué hay. Está aquí el fichero es un fichero de texto plano, holamundo.java. Y en el /bin, dentro del package, está el holamundo.class, que es el bitecode ya compilado, que es el que se está ejecutando aquí. Hola, me llamo Luis. Si lo modifico esto, ahora mismo simplemente con darle a la flechita verde, run hola mundo, dice, ¿lo quieres volver a compilar? Sí. Hola, le he quitado el mundo. Muy bien. ¿Qué os sugiero si alguien siente la necesidad de programar en estos 20 minutos que quedan? Pues que creéis una clase fracción. Voy a empezaros solamente 2 minutos más. Pinchéis en el package donde queréis crear la clase. Si la queréis crear directamente en la carpeta src, pues pinchéis en src. Yo la voy a crear en mi package 1, para que vayáis viendo lo que es un package. Simplemente una colección de clases, file new class. En este caso no va a tener método main, ya la llamaré luego de otra clase. Y la voy a llamar fracción. Le voy a poner acentos, aunque el Java admite el Unicode, que sí que permite las señas, los acentos, pero yo prefiero no ponérselos. Querré directamente de object, la superclase que ya os contaré. No va a tener método main, finish. Y lo editáis. Esta no tiene método main. ¿Y aquí qué vamos a poner? Pues vamos a empezar a poner los datos. Debate int denominador o den. Una fracción, ¿qué datos tiene? Un denominador y un numerador. También le podemos poner un constructor. Public no retorna nada. El constructor es un método, pues,
que retorna dos enteros. Y bueno, el dis en este caso no es necesario, pero a mí me gusta ponerlo. Pongo dis punto y me sale los datos del objeto que se estará creando en este caso, el numerador. Bueno, igual a n y dis punto, así escribo menos, el numerador, perdón, el denominador, punto d, ya me sale intro. Y si me programar con Eclipse e igual a d. Lo he puesto al revés, pero en este caso el orden de los factores no altera el producto. Maravilloso. Y ahora, bueno, yo lo voy a dejar aquí, pero algún método, voy a hacer un método, sí. Pues public, ¿cómo era? Multiplicar por un escalar, ¿no? En este caso que va a devolver void multiplicar. No, voy a hacer el imprimir, así lo puedo usar. Void escribe. ¿Y qué argumentos tiene escribe? Le paso la fracción que va a escribir. No hace falta, la que llame al método. ¿Y qué hago? Pues system.out.println. ¿Qué voy a escribir? Pues voy a escribir el numerador, num, lo mismo que dis.num, concatenado, aquí concatenamos con la suma. Es que he escrito mal system. A escribir num más. Ahora ¿cómo escribimos las fracciones? Pues ahora voy a poner una barra, el dividido, y hago, dentro de los corchetes, y ahora lo concateno con el denominador. ¿Vale? Maravilloso, ya podemos escribir fracciones. Nos vamos al Hola Mundo, instanciamos una fracción, ¿por qué no lo he escrito bien? Instancio un objeto, new, y llamo al constructor. ¿Y qué fracción nos gusta? ¿3/5? Pues 3,5. ¿Y ahora qué hago? Pues imprimir. Pongo escribe. Venga, ejecutamos. Me dice hola mundo y me ha escrito mi fracción. A ver, me estáis escribiendo. Un momentito que no veo. Creo que es para simbolizar, es decir, para que el punto num del objeto. ¿Qué preguntáis? ¿Por el dis? Sí, el dis es la referencia al objeto que llama al método. Aquí puedo poner num, es lo mismo que si pongo dis.num. ¿Y que escribo luego el dividido? Escribo el den, es lo mismo que dis, porque puedo poner dis punto y me salen todo. Se entiende que será un objeto de esta clase, me salen todos los datos y métodos. Muchos de ellos son heredados de ADObject, eso lo contaremos más adelante, porque todas las clases heredan de Object, ya tenemos un montón de métodos. Y es lo mismo, cuando me voy aquí, esto escribe dis.num 5, porque este objeto tiene numerador 5. Luego él escribe el dividido y me escribe la fracción 5/3. Vale, como estoy abusando de vuestro tiempo, voy a cortar ya la grabación. ¿Tenéis alguna duda más? Pues seguimos mañana.